De mañana no será un miércoles más. El gobierno espera el tratamiento del DNU para el acuerdo con el fondo en la Cámara de Diputados y fuera del Congreso una nueva marcha de jubilados con la adhesión de sindicatos, universitarios, organizaciones sociales. El gobierno cambiaría la estrategia frente a los actos violentos ocurridos la semana pasada. Y estamos en contacto con el analista político Carlos Fara. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Bien, pensando en qué puede pasar mañana o cómo puede ser la estrategia de mañana de parte del gobierno, por supuesto fuera del Congreso. Después hablamos de lo que puede ocurrir dentro. Mira, yo creo que no creo que mañana sea un día como el del miércoles pasado, ¿no? Primero porque efectivamente el gobierno reconoce, digamos, que hubo descoordinación o alguna falta de profesionalismo, alguna interna política entre nación y ciudad, y que por lo tanto, digamos, ahora eso se va a atender de otra manera. Creo que, y por experiencia, ¿no? Digo, cuando estas manifestaciones ya se vuelven masivas es mucho más difícil que haya este tipo de situaciones que en general son de pequeños grupos que necesitan como cierto espacio para poder proceder. Por lo tanto, me animaría a decir que probablemente no tengamos gran sorpresa negativa en la movilización de mañana. Digamos que una de las banderas del gobierno es el orden, con esta retórica de el que las hace las paga. De hecho, Milei le agradeció a Patricia Bullrich haberle permitido tomar ese eslogan. Ahora bien, llega un punto en que el orden también se excede, que es lo que ocurrió el miércoles pasado. Claro, totalmente. Yo creo que teniendo en cuenta que no había un antecedente que el gobierno le saliera mal, ¿no? Los operativos de represión, y como está claro que hubo alguna falta de previsión, ¿no? Reconocido, digamos, por los trascendidos del propio oficialismo, yo te diría que de ese punto de vista, lo que hace ruido es cierta falta de empatía del gobierno, ¿no? Que es algo que nosotros venimos viendo en los estudios, ¿no? La ministra dijo que el fotógrafo era militante y que la jubilada era patotera. Puede ser que las dos cosas sean ciertas, pero en todo caso, digamos, ya no eran barras bravas, ¿no? Y entonces me parece que obviamente la manera en que la opinión pública procesa eso es distinto, y por lo tanto digamos, podría haber tenido como otro tipo de actitud. En la medida en la cual el operativo tuvo estos problemas, el gobierno sale al ataque con para reforzar su eje de el orden versus la violencia, que es un eje que obviamente la mayoría de la población aprueba, pero que definitivamente en la manera en que fue planteado, con los errores de la represión policial, me parece que el gobierno de alguna manera perdió, digamos, la posibilidad de poder ganar esa batalla en la opinión pública. Teniendo en cuenta tu última columna, con esto de ataque, es decir, atacar, pero no defenderse, que es en cierto modo el eje de la discusión, llega un punto en que esa estrategia, digamos que es con el escándalo cripto, los jueces de la Corte, el DNU del Fondo Monetario y siguen las firmas, esa estrategia ya ha pasado en lugar de ataque a defensa. Claro, exactamente. Cuando vos atacás para instalar un tema propio que además puede llegar a tener una repercusión favorable en la opinión pública, es una situación. Cuando vos tenés que atacar para defenderte, ¿no? En situaciones en las cuales no son temas importantes de la opinión pública y en donde de alguna manera el gobierno se autogeneró los problemas, ¿no? El cripto gay, el discurso, digamos, en Davos, el tema de la Corte, esta situación, digamos, de la marcha del miércoles pasado, es donde efectivamente toda esa estrategia se empieza a diluir. Y que por lo tanto, digamos, la estrategia de atacar todo el tiempo está claro que muestra su límite, que muestra su borde, el foco del gobierno en el debate público sale de las cosas que le importan a la gente para tratar de quedar bien parado el gobierno frente a situaciones que fueron errores propios. ¿Hay un agotamiento de la gente, sobre todo de esta discusión permanente y esta ofensiva permanente de parte del gobierno?
Sí, e iba a pasar en algún momento, digamos. Es como si vos tuvieras, yo siempre lo digo, es como cuando vos tenés el volumen al máximo de tu equipo de sonido, en algún momento, digamos, el exceso de volumen satura, es así. El ataque satura, digamos, la alta confrontación satura, le ha pasado a todos los gobiernos, ¿no? Lleva esto como la marca en el orillo, digamos, como un elemento de la matriz cultural del propio gobierno, pero bueno, está claro que en algún momento eso toca su límite y sobre todo, digamos, cuando las preocupaciones de la gente, amén de que están centradas en lo económico, van variando, ¿no? De la cuestión inflacionaria más hacia la cuestión del empleo, ¿no? Y el salario. Entonces, en ese sentido, yo te diría, el gobierno, hay algo de esta maquinaria del ataque permanente que obviamente va teniendo sus límites de impacto en la opinión pública. Mañana es el tratamiento del DNU, el peronismo ya ha dicho que no lo va a apoyar, estamos hablando del DNU para el acuerdo con el Fondo Monetario. Realmente es otro flanco que va a ocurrir dentro del Congreso. ¿Qué pensás que puede pasar? Mira, yo tengo la impresión de que salvo que el gobierno esté cometiendo una irresponsabilidad, es porque efectivamente tiene asegurado el quórum y el tratamiento en positivo, lo cual, digamos, vale aclararlo. Que tenga un voto favorable, un DNU en una de las cámaras ya implica que no importa lo que pase en la otra, porque sería como un DNU ya con un aval de parte del Congreso. Y desde ese punto de vista es probable que entre la temática, ¿no? Lo que la temática implica. Me parece que lo que junta Unión por la Patria, la izquierda y algunos otros sectores opositores un poco más moderados, me parece que no llega a poder torcerle el brazo al gobierno. Me da como la impresión de que el gobierno está para ganar la votación. Más allá, obviamente, de si es inconstitucional o es constitucional, que es otra discusión también, ¿no? No, totalmente así, y además hay un detalle, digamos, de las últimas horas, es que el Fondo Monetario en off the record salió un poco a tomar distancia respecto de que había, digamos, que no había impulsado que tuviera que tener una aprobación en el Congreso, digamos, un cierto consenso parlamentario. De manera que, bueno, esto tiene todo que ver con que, de alguna manera, lo que el fondo dice, bueno, es una decisión del gobierno, ¿no? El gobierno es el que decide esto y después los temas legales, bueno, son un tema de la Argentina, no es un tema del fondo. Es lo que viene diciendo el fondo, efectivamente. Viene diciendo, bueno, a ver, el acuerdo puede estar o estará, Claro. pero los problemas internos arréglenlos ustedes. ¿Les juega en contra al gobierno y al partido de gobierno ser tan verticalista? Mira, eso, como digamos, lo que indica la historia es que cuando algo es tan rígido, cuando tenés problemas, tiende más a quebrarse, ¿no? Digamos, está claro que la conducción adentro de los dos bloques parlamentarios, diputados y senadores, son situaciones de mucha tensión. La semana pasada lo vimos públicamente, pero son situaciones que vienen de bastante más tiempo y que no tienen que ver solamente con lo que vimos, ¿no? Como temas concretos de diferencias personales que efectivamente existan y que además es muy difícil poder conducir bloques que se conformaron, en donde los integrantes se conocieron, digamos, cuando fueron al Congreso, ¿no? Porque no es un proyecto político articulado, es un proyecto político, digamos, con un montón de átomos sueltos que se incolumnaron atrás de la figura de Milei en el 2023. Entonces, desde ese punto de vista, te diría que el verticalismo tiene un beneficio durante un tiempo en tanto y en cuanto las cosas salgan bien. Cuando empiezan a haber problemas, como por ejemplo en la reacción de Santiago Caputo frente a Manes, eso generó esa noche mucho debate interno y por lo tanto, digamos, a la corta y a la larga va a haber dificultades de la Casa Rosada para terminar de encolumnar a toda la tropa, ¿no?
Y el caso Libra, que es otro que también está en la agenda. La Comisión Bicameral aprobó la interpelación del presidente y de la secretaria general de la Presidencia, de Karina Milei. Sí, y digamos, primero es un tema que viene para largo, ¿no? Es un tema delicado. Ya hay algunas cuestiones que lo hemos conocido a través de las investigaciones periodísticas, en donde efectivamente hay cosas para aclarar. Y después porque, bueno, hay una investigación en curso en Estados Unidos, que hace unas pocas horas, digamos, tomó como más repercusión, en donde eso escapa al control político de la Argentina. Con lo cual que vayamos a tener novedades desagradables para el oficialismo en ese plano, aunque más no sea por desprolijidad, no necesariamente porque haya existido voluntad de corrupción, me parece que ese es un tema que el gobierno lo va a tener preocupado durante un largo rato. Hablabas del partido de gobierno y ya va dividido en Salta y en Jujuy. Sí. Y todavía no sé si es partido, estamos hablando de un movimiento. Sí, totalmente así. Bueno, porque efectivamente, digamos, es muy difícil conducir algo desde el verticalismo absoluto en tanto y en cuanto, digamos, no existe un proceso de contención. Digo, esto es viejo como el mundo, ¿no? El tema es que los diputados, los senadores, tienen que ir a poner la cara por decisiones que no toman ellos y donde no tienen incidencia en el debate. Y por lo tanto esto se hace sentir, digamos, yo diría que en los últimos tiempos esto se ha incrementado, ¿no? La foto de la semana pasada, insisto, es solamente como la punta del iceberg, hay mucho más conflicto de lo que efectivamente se muestra, pero, digamos, la metodología de conducción del triángulo de hierro no acepta disidencia, ¿no? Esto está todo bien, digamos, en tanto y en cuanto las cosas vayan de manera positiva. Yo siempre digo que los partidos, los liderazgos, los movimientos políticos, hay que verlos en situaciones de crisis, porque cuando está todo bien, digamos, no hay mucha discusión. Carlos, un placer, muchísimas gracias. No, que tengas linda noche, Jorge. Gracias. Carlos Far, analista político.